Vamos directamente a la charla mientras estamos viendo también por los canales de aire. Estoy con María. ¿Cómo estás, María? Todo bien, y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted Siempre. por venir, en serio. Y Agustín, me dijiste. Un gustazo, Me muchas acordé, gracias. viejo. Cuéntenos quiénes son, a quiénes representan. Vienen de la marcha recién de la Así Rotonda de es, las venimos Américas. de la concentración, así es. Ok. Sí, sí, venimos de la concentración, estuvimos en representación de Izquierda Socialista y estuvimos también con los compañeros de la UNTF, del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Vos formás parte del Sí, Centro yo soy el Estudiantil. presidente del Centro de Estudiantes, Bien. que con Unión Resistente de Estudiantes Fueguinos, que es la agrupación que ganó el centro este año. Ah, bien, vamos a charlar ahí un ratito. Bien ahí. María, también. María Mesa, soy docente, soy delegada de 2 escuelas en las que trabajo. Ajá. Y soy militante de Izquierda Socialista también, Sí, claro. bueno, de hace años acá en la isla. Así que también no acompañando, siendo parte, porque la verdad que esa reforma nos pega a todos y a todas. Así que sumando un granito de arena y sumando las presencias y los cuerpos para derrotar en las calles como tiene que ser esta reforma, ¿no? Tardía la reacción de la CGT, ¿no? ¿Tenés esa misma sensación? Sí, definitivamente. Aparte, una de cal y una de arena, ¿no? Paro sin movilización, la otra vez movilización sin paro. Pero bueno, también sabemos, hace años el lugar que está ocupando la CGT, con el gobierno de turno que le toque. Así que, y en este caso se notó, la verdad, de una forma patente, si ya no quedan dudas del lugar que está ocupando la CGT hoy en día. En Río Grande no movilizó, por ejemplo, a nivel nacional tampoco. Así que ese es un gran termómetro y estimo que esto también hace que la gente que por ahí todavía tenía, compañeros y compañeras que todavía tenían ahí una mirada o una expectativa, realmente terminen de darse cuenta el rol que están ocupando, que es cómplices del gobierno de Javier Milei hoy en día, no moviendo todo lo que tienen, porque hemos visto en otras movilizaciones enormes columnas de camioneros, enormes columnas de petroleros, los trabajadores, no los industriales, bueno, hoy estuvimos con los industriales acá, ¿no? Pero de toda la industria pesada que no lo sacaron a la calle. Y la verdad es que es llamativo porque hemos visto luchas enormes como la del Garraham, la universidad, las mujeres y disidencias también llenando plazas y ganando luchas que no hubiera podido lograr la CGT hoy en la calle, o la semana pasada ni hubiera pasado senadores esta tremenda reforma laboral esclavista. Y ahí fue un punto de inflexión, me parece, también con la gente y otros sectores. Así que bueno. Vamos a charlar de todo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Este programa está a disposición justamente para este tipo de debates, ¿no? Y también decíamos un poco en la editorial, creo que nosotros permanentemente charlamos de esto, como decimos, no somos neutrales. Y acá arranco ahora con Agustín, porque me parece que hay que dejar los puntos claros y tomar partido, ¿no? María, me parece que, digamos, entre la crueldad y el golpe a los jubilados, entre una desindustrialización tremenda, frente a los despidos, frente a la calamidad que se vive en cada familia detrás de estos números que muchas veces el gobierno utiliza para minimizar el impacto que tiene, la recesión económica, la caída del salario, digamos, una serie de condimentos que uno no puede justificar esto. Y cuando uno escucha a, por ejemplo, diputados y senadores de Tierra del Fuego que convalidan este modelo, uno dice, entre ellos y yo no hay una grieta. Hay un océano con tiburones en el medio. Y discúlpenme, ¿no? Sin eufemismo. No, ya lo dijo Serrat, entre ellos y yo algo personal. O sea, ya estamos en la ¿no otra. es cierto? Estamos en la otra punta, definitivamente. Por eso quería charlar con los jóvenes. Y me interesa más que nada también poder comprender si ellos, cómo ven esta situación. Si la formación académica, la escuela, tiene un rol también ahí en ese punto para comprender estos escenarios. Agustín, vos, para arrancar, livianito arrancamos, ¿no? Fácil. Fácil. Pero contame, ¿cuál es la percepción que tenés vos como parte integrante de la sociedad educativa, digo, ¿no? Bien. Primero agregaría también respecto a lo que decía María, tardío y obligado también la reacción de la CGT, obligado por las bases, ¿no? Que estuvieron exigiéndole un paro general que, bueno, terminó siendo sin movilización, pero fue una victoria que le arrancó el movimiento obrero a la burocracia sindical, eso dejarlo claro. Y en las universidades, vos hablabas de que invitabas a Pauli acá al estudio a que
a que debatan. Nosotros hicimos un debate de diputados en la universidad, desde el centro de estudiantes, al que invitamos a todos los sectores. Y bueno, hubieron 2 partidos que no fueron. El primero fue La Libertad Avanza y el otro fue Fuerza Patria, que tampoco fue al debate de diputados. Que terminaron siendo justamente los que metieron diputados, ¿no? Qué contradictorio. Y desde el centro de estudiantes nosotros lo que vemos es una comunidad que está dispuesta a pelear, a seguir movilizándose, a defender los derechos, una comunidad universitaria combativa, que cuando hubo que salir a defender la ley de financiamiento universitario, salimos a defender la ley de financiamiento universitario en conjunto con los trabajadores, con la UON, con la CTA, con ATE, ¿no? Pero también con los centros de estudiantes, los docentes y los no docentes. Salimos 3 veces a la calle a defender la ley de financiamiento universitario y se aprobó 4 veces. Se aprobó en el Senado, en diputados y los 2 vetos. Exactamente. Y todavía no se cumple la ley. Todavía no se cumple ni la ley de financiamiento universitario ni la ley de emergencia pediátrica del Garrahan, que fue una de las leyes que se aprobó en conjunto con la ley de financiamiento universitario. Y mirá que hubo que insistir y sobreinsistir para que se llevara adelante. Y claramente mostrando una cero voluntad por parte del gobierno. No, totalmente. Y como si fuera poco, vemos hoy que en el boletín oficial sale que quieren tratar una ley de financiamiento universitario, una ley de desfinanciamiento universitario, diría Exactamente. Creo, te voy a dar el dato porque lo dijimos acá, yo hablé tenemos contacto con diputados y senadores, charlamos aquí con Maximiliano Ferraro, por el caso Libra, hablamos aquí con el diputado Paulón, que viene del socialismo. Antes de ayer justamente hablamos con él y él me adelantaba que las intenciones del gobierno es presentar ahora en senadores, por eso te doy el dato y le cuento a nuestra audiencia, de redoblar la apuesta por el artículo 44 de la reforma laboral y presentar la reforma universitaria. Este es un dato que justamente antes de ayer Esteban Paulón y anoche gentilmente Julia Estrada nos mandaba un mensajito porque ven esa posibilidad. El movimiento el movimiento estudiantil, ¿está alerta en todo esto, como vos lo contás? ¿Están preparando alguna acción? ¿Hay contactos con otros lugares del país? ¿Qué se ve por ahí? Sí, totalmente. De hecho, ayer mismo nos escribían compañeros de otros centros de estudiantes de diferentes provincias con la intención de hacer un gran encuentro de las universidades, de los estudiantes, para hacerle frente, un gran plan de lucha contra este desfinanciamiento universitario, ¿no? Pero no solamente los estudiantes, también vemos docentes y no docentes que en sus diferentes gremios de la universidad acompañaron, ¿no?, incluso la movilización, aunque la CGT no haya llamado a la movilización, ¿no? Pero sin embargo la base, los trabajadores, los docentes, los no docentes, que la están pasando mal, que no llegan a fin de mes y que le están poniendo el cuerpo en el aula a la educación de excelencia que tenemos en la Universidad de Tierra del Fuego, estaban ahí movilizándose. Pregunta, porque ya me están llegando un montón de preguntitas, así que vamos a ir, estamos activos. Nosotros decíamos que esta agenda difícilmente se pueda plantear en otros medios de comunicación sin hacer periodismo de periodista, pero me parece que la reflexión tiene que ser un poco más profunda desde los comunicadores, más que decir, bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Dando lugar a cualquier escenario, ¿no es cierto? Pero María, te pregunto, ¿qué está faltando en la sociedad para comprender un poco lo que hablamos en la editorial? ¿Qué le pasa a esa familia en donde el Estado lo ha acompañado en toda su etapa? En donde en Tierra del Fuego, por ejemplo, esto que planteábamos, ¿no? Esta falta de, como decimos nosotros, en eufemismo, ¿no? La falta de conciencia de clase, ¿no? De la clase trabajadora, principalmente, porque todos aquellos que somos hijos de la 19640, nietos, calculo que son de la 19640, y nosotros que estamos en ese núcleo intermedio, ¿qué pasó cuál es tu mirada, María? ¿Qué pasó en el medio? Y es una discusión muy interesante y que no tiene realmente una respuesta única, sino tiene, como vos decís, una mirada, una percepción y un análisis que hacemos también desde la izquierda, de decir, bueno, venimos del desencanto político de muchos sectores, venimos político
y sindical, porque Sí, claro. la gente hoy está, en general, nuestros compañeros y compañeras, descreídos política y sindicalmente, ¿no? De las conducciones. Hubo ahí un juego muy importante, interesante, que la verdad es que yo estimo que muchos sectores no vimos venir con las redes sociales, que también pegó fuerte, pero en el fondo me parece que por donde vamos siempre es por la reconstrucción del tejido, por volver a explicar, por volver a, yo soy docente, a que se conozcan cuáles son nuestros derechos. Claro. ¿No? Como trabajadores, trabajadoras, personas que vivimos en esta isla, incluso de la 19640, ¿no? Ayer hablábamos en una sala de profesores en la asamblea previa al paro, decían, porque deberíamos tener, sí, debería haber un barrio de BGH, de trabajadores solamente, debería haber un barrio de médicos, ¿no? Todo ese dinero que se llevan los empresarios, bueno, no está puesto. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá hubo una ausencia de alguien que dejó que esto sucediera. Totalmente. También, porque cuando hablaban de este artículo 44, decían, bueno, pero también hay gente que, sí, hay gente que si vos analizás, es muy baja la cantidad de gente que realmente hace, que usa además las licencias, porque el resto estamos todos los días laburando. Pero en ese marco... La discusión, digamos, llevarlo a ese punto. Sí. Pero en ese marco decimos que también hay alguien que deja hacer. Sí, claro. Porque el gobierno, yo como docente, debería tener el Estado los elementos para poder controlar esas licencias, como cualquier empresa privada, que tampoco lo hace, porque le conviene que esos 2 o 3 vivos lo hagan y después pagamos los 9.000 docentes o los 9.000 trabajadores. Entonces hay un dejar hacer de los gobiernos y del Estado en particular para que esto llegue al punto que llegó. La fiscalización. La fiscalización, exactamente. El seguimiento. El seguimiento, porque después no haces un raconto de cuántos son y es una mínima expresión. No es la mayoría, porque si no, no funcionaría nada. Es otra realidad. Pero esa es una cuestión de estas batallas culturales que impone la derecha. ¿Y qué lleva? Militancia 1 a 1. Vos en la asamblea con tus compañeros y compañeras estás discutiendo esto, porque tenemos todos la pregunta. Bueno, entre todos nos sacamos la duda. Totalmente. Eso es lo que estamos trabajando. Y yo tratamos... no echarle la culpa a la gente, pero sí hay gente que está trabajando para que esto sea y suceda. Y no hablo solamente del gobierno libertario, sino también de los gobiernos anteriores que hicieron lo suyo para que esto esté en el punto en el que estamos. Sí, ahora, nosotros como un partido político, que es lo que somos, también estamos trabajando en la reconstrucción de esa conciencia de clase política, porque necesitamos como trabajadores y trabajadoras tener la herramienta política, ¿sí? Porque no va a ser que vamos por nuestra cara bonita que van a cambiar las cosas. Es la intervención política en los lugares en donde estamos. Por ahí la cara ayuda. También la cara ayuda puede por ser. ahí. Pero digo, nuevas caras podrían ayudar un poco más, me parece, ¿no? A eso me parece que lo que... Claro. Pero digo, entonces para cerrar acá, nos han querido decir que zurdos van a correr, que zurdos esto, que la política, ¿qué hace metida en política esa señora? Es mi vida, es la vida de los trabajadores y trabajadoras, y si no ocupamos un lugar, nosotros lo va a ocupar otro. Y siempre son ellos. Y ellos está bien que lo ocupen, ¿eh? No importa de a qué te dedicas. Exactamente. Ahora, entonces ese es el lugar que queremos ocupar. Muy bien. Yo planteo esto, digo, y vuelvo a Agustín. Me acordé. Bien. Una para mí, me acordé. Si ves que esto es una batalla cultural profunda a la cual hay que abordar de una determinada manera. Es decir, el campo nacional popular, llamémoslo de esa forma. Yo lo digo abiertamente. Entre esa gente y yo, entre Pablo y yo, hay un enemigo. Porque estar en contra y pegarle a los jubilados y ya se transforma en un enemigo social, no en un contrincante ni en un rival político, porque digo, insisto, a patadas en el culo hay que mandarlo a su casa, pero con las urnas llenas, respetando la democracia, que es el ámbito de discusión, ¿no? Pero digo, como para poner y plantear esto, digo, esta batalla cultural, los libertarios o la libertad avanza, ¿la lleva a la universidad? ¿Da la discusión? ¿Hay libertarios que promueven este tipo de filosofía culturales en el seno de la educación universitaria, Agustín? Bueno, primero sí, es una batalla, la batalla cultural que dicen los libertarios, es, ¿cómo es? Ni más ni menos que la lucha de clases, me parece. Son la clase... Pero en la facu se da eso, hay libertarios que dicen, no, está bien que la educación sea privada. Y claro que sí, que sí, porque ese contexto de lucha de clases se da en todos los ámbitos, ¿no? Y lo tenemos que seguir combatiendo, así como nosotros en la universidad lo estamos combatiendo. Y en la UNTF de Río Grande,
hubo una agrupación que fue Frente de Estudiantes por la Libertad, Así es. ¿no? Pero Por eso pregunto. no prosperó realmente, porque creo yo que la UNTF en Río Grande tiene una tradición más de lucha, porque tomamos la facultad y hubo un amplio acompañamiento de los estudiantes cuando lo hicimos para reclamar por la ley de financiamiento universitario, porque tenemos conciencia de que los profesores que están dando las clases y que se suman a medidas de luchas no la están pasando bien, que hay profesores que tienen que hacer Uber, ¿no? Entonces, en Río Grande no prosperó. En Ushuaia sí prosperó la agrupación libertaria. Así que ahí habría que hacer Ahora, otro estudio porque no estoy ahí en Ushuaia. No, claro, pero me llama la atención, por eso le pregunto como docente, María, ¿cuál es, digamos, para poder justificar todo este andamiaje del que estamos hablando, también tiene que haber una profunda reflexión dentro de la educación a nivel general para que un pibe llegue a la universidad y diga, no, nosotros tenemos que tener, porque me parece, corregime si estoy equivocado, que están planteando el arancelamiento educativo, están planteando la privatización de la educación universitaria, están planteando... Que sea híbrida. ¿Cómo? Que sea híbrida. Es decir, ¿esa discusión se da ahí adentro? ¿Los libertarios defienden esa postura? Totalmente, pero Mirá. también hay que decir que en esta batalla cultural, nosotros la enfrentamos con asambleas, la enfrentamos con la organización del movimiento estudiantil. Bien. Y hemos ganado muchas batallas culturales, porque Sigan, por favor, sigan en ese... no nos olvidemos que cuando asumió Milei, lo que estaba diciendo era vouchers educativos. Estaba diciendo, no, la universidad la vamos a cerrar todas, le vamos a dar un voucher y vos te vas a ir a estudiar al siglo XXI de Pauli, ¿no? Bueno, ese era el objetivo, digamos, ¿no? Ahora, no hay libertario que no busque un negocio detrás de ahora, ¿cuál es el discurso del gobierno? ¿Es voucher educativo? No, el voucher educativo ya quedó atrás. Ahora están hablando de una ley de financiamiento universitario, que para mí es una ley de desfinanciamiento, ¿no? Totalmente. Pero en el discurso, fíjate la grieta que hay, que las 3 marchas federales, las 4 veces que se aprobó en el Congreso, las asambleas, la toma de las facultades, lo hizo retroceder en el discurso, y eso es ganarle en la propia batalla cultural que ellos están planteando. Bueno, planteando en esta batalla cultural, yo los invito cuando la producción, cuando Luca me diga que esté listo, porque el pensamiento libertario, ¿no? Y por eso quiero que lo veamos juntos, está impulsado por los pensadores, ¿no? de este movimiento. Y esos pensadores, los que le escriben los discursos filosóficos, doctrinarios a estos jóvenes que después tienen para que lo militen, exactamente, a mí me da la sensación de que, a mí, ojo, hablo por mí, me da la sensación de que hay que combatirlo con mayor fuerza y firmeza. Porque yo no creo que cuando yo sea viejo, cuando nosotros, que estamos más próximos que este pibe, a estar jubilados o en casa, con medicamentos y buscando remedios, me parece que no van a ser los Terian, a mí me da la sensación, no debieran ser los Terian los que gobiernan este país. ¿Vos qué opinás? No, ¿no? Y para mí tienen que ser los trabajadores. No, María, no creo que sea un... Digo, a ver, sí, pobre pibe los Terian, que los metieron ahí, la verdad no los vi, no fui a ver ese día que estuvieron en la plaza, nada, ha habido floggers, ha habido emos, yo era heavy metal, o sea, la adolescencia da para un montón de cosas y más en estos tiempos. Lo que entiendo sí es como dice Agus, somos los trabajadores los que tenemos que llegar ahí. Ahora, hablamos de la adolescencia, pero también hay muchos adultos y adultas que apoyan a esto, Sí, claro, digamos, hay como una disociación ahí, digo, nos recordamos que cobramos, yo vivía en Buenos Aires en los 90 y pico, 2000, y yo cobraba el sueldo docente en pesos, en patacones y lecop, en 3 monedas lo cobraba, no era joda. Y eso es lo que están planteando nuevamente en la reforma laboral. Entonces, me parece que lo que nos falta llegar, nos falta, es en esta batalla, en esta pelea, es poder contar de qué se trata realmente y que esto ya pasó, que no es nuevo. Totalmente. Entonces, esa es la pelea y no dejarnos desviar, porque a veces, claro, yo a veces me estoy enojada y digo, no. No, claro. A ver, tenemos que poder contarle a la gente, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras compañeras, al vecino, al estudiante, a la operadora, a todo el mundo de qué se trata la reforma y que no es nuevo y que sí, Milei hasta ahora, con su gobierno, no sacó una medida a favor del pueblo trabajador. ¿Vos crees que los pibes... Ni una. ¿Hay una parte de la sociedad que está buscando su 2001?
No, yo creo que no tienen ni idea de lo que fue el 2001. Ahí está. Me parece que pasa por ahí también. Entonces, cuando hablamos de los más grandes del 2001, porque yo vivía en Buenos Aires Claro, en el los pibes 2001. no tienen idea de eso. No tienen ni idea qué pasó. Entonces, pero me parece que nos falta poner palabra Ahí sobre tuvimos de qué una se debilidad, trata. me parece, ¿no? Claro que hay una Compartir. debilidad. Ahí Pero está. es que ellos tienen ejércitos, no solo de troll, sino ejércitos que están militando su política todos los días. ¿Y nosotros qué hacemos? Trabajamos. Exacto. Yo trabajo 2 cargos. Todos los días de mi vida trabajo 2 cargos. Entonces uno milita en el tiempo que tiene. Accedemos a los lugares que accedemos. Tal cual. ¿No? Pero bueno, ahí tenemos un problema. Y otra vez, estamos jugando en contra con las conducciones sindicales, porque la gente está enojada. Sí. La gente no coincide, todo el mundo. Mis compañeros no coinciden. Pero ¿qué Sí. pasa? Y hay una conducción que dicen, yo ahí no quiero ir todavía. Claro, Bueno, claro. el problema no Ahí son va. los gremios, Ujú. que son necesarios, son unas herramientas nuestras. El problema no es el cargo político, ser diputado, ser senador. El problema es quién está en ese lugar hoy ocupándolo y cuál es la política que está llevando adelante. Totalmente. Porque eso es lo central. Sí, por eso los invito, cuando Lucas me dé el ok, a que compartamos lo que Ah, qué carita. Agustín Laje, yo les cuento que a los que están en FM, les cuento que vénganse al YouTube o mírenlo después, porque vamos a compartir esto que estamos hablando con información, porque no son solamente opiniones a las que estamos virtiendo al aire, sino que aquí hay mucha información, porque este es el centro filosófico de los libertarios, y que proponen que hay una filosofía terian, y que están desviando justamente, y están gobernando, lo más peligroso es que están gobernando con Claro. este tipo de filosofía. Y es necesario poner ahora, pues yo no sé, quiénes nos te están mostrando en Tierra del Fuego que esto que vas a escuchar ahora, que vamos a compartir, hay que analizarlo en profundidad. Porque me parece que no es por ahí, pero hay que persuadir y disuadir a los jóvenes de que esta filosofía terian no puede estar impulsada por un gobierno, y mucho menos cuando nosotros, como sociedad, estamos buscando garantizar derechos colectivos. ¿Lo compartimos juntos, les parece? ¿Ah? Miren. El terianismo, si lo podemos llamar de Escuchen esa esto. forma, el terianismo sería una expresión también del poshumanismo, en tanto y en cuanto difumina la diferencia, la frontera que separa al hombre del humano. Yo diría que acá hay 2 vectores ideológicos que confluyen en esta locura. Por un lado, la deconstrucción de la naturaleza humana, la idea de que no hay tal cosa como una naturaleza del ser humano, sino que el ser humano está constantemente en el transformación, pensador y que esa transformación además depende en gran Ajá. medida de su psicología personal, es decir, yo puedo determinar mis propias transformaciones simplemente con arreglo a mi autopercepción. Y por otro lado, el otro vector ideológico muy fuerte que está interviniendo acá, a mi juicio, es el de la humanización del animal. En las últimas décadas hemos sido testigos Escuchen de cómo esto. los animales han empezado a detentar un estatus moral y ontológico equivalente, incluso en muchos casos superior al de un ser humano. Hemos humanizado al animal al mismo tiempo que hemos animalizado al hombre. Y en esa humanización del animal y en esa animalización del hombre encontramos, en ese punto de encuentro entre esos 2 vectores ideológicos, encontramos al terian. El terian es el resultado de la humanización del animal y de la animalización del ser humano. Bueno, A me ver, sí, ¿me dejás decir? sí, Perdón, adelante, perdón. Disculpen el exabrupto, pero este pelotudo es el pensador, principal pensador de Bueno, no. de los libertarios, del presidente de la nación. No, ni bueno, Es pero el- violento. No, y sí. Pensador, Claro que sí. pensador es mucho decirle, ya estás diciendo mucho. Yo me quedé con mucho asombro, por eso quería compartirlo con ustedes cuando vos me confirmaste que venían, y qué sé yo, digo, yo tengo que preguntarle a un pibe a ver qué piensa de este salame. No, Perdón, no. Pensador es mucho decirle, y me parece que acá hay una trampa del gobierno que no hay que caer, Ahí va. donde todos sus pensadores, sus influencers están poniendo todo el aparato mediático diciendo que el problema de la Argentina son 4 pibes que están diciendo que son perros, que son lo que sea, Ujú. y no que el problema de la Argentina es que están tratando la reforma laboral en el Congreso. Ahí está. Y no Son- que el problema de la Argentina es que están tratando la ley de graciales, de financiamiento universitario, en sesiones extraordinarias que duran una semana, Ujú. que tiene 200 artículos que no favorecen ni uno a la clase trabajadora y lo quieren tratar en 3 horas. Nos quieren hacer trabajar 12 horas a nosotros y ellos no trabajan 3 horas en el Congreso para aprobar una ley como se tiene que hacer, ¿no? Pero mientras tanto, me parece que estos pensadores que Pensadores. también, Comillas, ¿no? pensadores, Sí. por favor, agradece las comillas, también hay un ataque a la identidad de género. Ujú. También Sí, hay un claro. ataque porque se dice, bueno, ahora se pueden autopercibir como quieran, se pueden percibir y después lo que vamos a ver son estos mismos pensadores usando estos mismos argumentos
para sacar los derechos que la comunidad LGBT consiguió. Entonces, eso hay que estar muy atentos, porque la utilización política de estos pibes es muy heavy cómo están ocultando detrás de eso el ajuste, la represión, y cómo nos siguen cagando a palo en el Congreso que estoy viendo ahora. Por eso quería preguntarte, y me parecía sumamente interesante, nosotros hacemos este ejercicio para respaldar nuestra opinión con información. Acá no hay, lo acaban de ver, lo acabamos de compartir. ¿Qué te causa, María? No, yo con Laje, digo, pensador es un montón. Es un operador más del gobierno, violento, misógino, homofóbico, amigo de femicidas, como la Hurta, que ahora se encontraron un montón de cosas como... bueno, eso es Laje. Ahora, ¿tiene una llegada? Sí. ¿Hay juventudes que lo consumen? Sí. Bueno, y ahí vas a entender también por qué la destrucción de la educación pública, por la destrucción de la universidad, ¿no? Porque decir, ¿para qué vas a estudiar? Tu maestro, tu profe de inglés no tiene un peso. Tiene razón, no tengo un peso. Pero bueno, digo, esa es otra pelea que estamos dando también. Sí, claro. Tiene que estar relacionado con eso, ¿no? Y sobre todo desvirtuar, mover el eje. Son especialistas en mover el eje. Y ahí es donde no tenemos que caer en esa trampa, donde sí, ok, dale con los Terian, pero ustedes, como dijo Agustín, están con una reforma laboral. Ustedes tienen el Andis que les explotó en la cara y ¿dónde están acá los detenidos? Tenemos, por otro lado, los jubilados y las jubiladas que están... No sé por esa gente cómo sigue resistiendo. Están los trabajadores y trabajadoras que todos los días no llegamos a fin de mes. Cobramos el 5 y el 4, no tenemos un peso porque la tarjeta nos sacó todo y nos pasa a todos. Esas son las realidades. La salud nacional, la salud provincial, digo, no te enfermes. Quizás hay sectores que no notan el problema de la salud porque hasta que no te toca, no tenés algo, que necesitas un tratamiento, o bueno, no tengas... no sé, una enfermedad, porque no la podés tratar a nivel nacional porque los hospitales están colapsados, porque no hay salud pública, no hay remedios, pobres los viejos con los remedios que tenían del PAMI. Todo eso es lo que está atrás. Es un gobierno perverso y de perversos, que te vienen con una mirada, con una frase como que son disruptivos y que vienen a cambiar, y no vienen a cambiar nada porque están con la misma gente sentado en su gobierno. Entonces, totalmente. Eso es lo que tenemos que, y ahí es donde tenemos por ahí la falencia, demostrar y decir, esto está pasando. Y ojo, la ley de glaciares, acá, Tierra del Fuego tiene glaciares. ¿Qué pasó con el glaciar Martial acá? Los destruyeron para hacer un mega, como dijo Sturzenegger, un parque de diversiones para los millonarios. Bueno, pero esta agenda... somos muy pocos los que estamos llevando esta agenda. Por eso decidimos las salmoneras. En todo el mundo están siendo rechazadas. Vino un noruego acá a hablar sobre las salmoneras y acá muy campantemente te la aprueban porque progreso. ¿Progreso qué? ¿Cuántos puestos de trabajo? Esas contradicciones el campo nacional popular debe revisarlas. No tienen contradicciones. Ellos, el gobierno y sus cómplices no tienen contradicciones. Ahora, María, y aprovecho para a los dos, ¿no? Esta pregunta. Esto es un debate abierto a la comunidad, claro. Y gracias a todos los que se comunican. Mire, les cuento, se puede comunicar y mandar los mensajitos al 2964-555-666. Ahí está bastante fácil el número, no hace falta ser libertario para darse cuenta que son dos números. A los libertarios, y les cuento, son dos números, 35 y 36. Con eso, manden un WhatsApp. Si se sienten ofendidos, no es la idea. Pero si se sienten ofendidos, la verdad me importa muy poco. Si vienen del lado de Pauli, Gracianía, Coto y Belén Montes de Oca, que van a votar en contra de los trabajadores. Oféndanse todo lo que quieran, pero sepan que están traicionando la voluntad de quienes también a ustedes los han elegido. Esa es la realidad. Entonces, planteando esto, digo, y ahora vamos a ver cuando tengamos ahí imágenes de la movilización que hay en Ushuaia, mientras estamos viendo el proyecto, vamos a ver si hay quórum para tratar el proyecto. Mira, ahí estamos compartiendo imágenes de la movilización en Ushuaia porque me parece que aún en contra de la CGT puede que, ojalá que no, pero puede que en el marco de unidad las bases superen a la dirigencia. ¿Ves algo de eso, María? Me parece que todavía ojalá sucediera, pero me parece que falta trabajo, falta esto, organizar las asambleas, grandes asambleas para discutir, escuchar,
Sí. está pensando cada compañero, cada compañera, que la bronca sola no sale, que se organiza esa bronca, que se nuclea en sectores que, no digo que sean un gran sindicato, no, digo No. organizar como estas asambleas autoconvocadas que supieron estar en algún momento. Viendo Ushuaia, la CGT de Ushuaia paró, pero parece que la UOM, que la UOM allá trabajó. Correcto. Sí, la UOM ya trabajó. Y sectores de gobierno estaban obligados a ir a trabajar, incluso compañeras que están súper precarizadas, pero que no tienen para comer hoy en día, hoy el gobierno los obligaba a ir a trabajar. Bueno. Que nos llegaban las capturas con los mensajitos, ¿no? Hoy se trabaja igual, normal. Cuando un gobierno forja, estamos en contra de la reforma laboral. Son los primeros precarizadores y después no querés que la gente vote cualquier cosa. Bueno, si son los primeros precarizadores. Y en Ushuaia, un dato muy importante también, la movilización fue hacia el puerto, ¿no? Porque el puerto sigue intervenido. El puerto de Ushuaia sigue intervenido y La Plata sigue yendo a pagar la deuda con el Fondo Monetario, los intereses de la deuda, porque ni siquiera la deuda, los intereses de la deuda que siguen sacando, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí están los compañeros y las compañeras de Izquierda Socialista y del Puerto, que estuvieron poniendo el cuerpo junto también a la comunidad costera, que está en contra de la ley de glaciares y de la reforma laboral, ¿no? Que sacaron unas plaquitas muy lindas que dicen el salario y el agua es la misma lucha, ¿no? Entonces, muy importante prestarle atención a eso, pero que son todos sectores que no están contentos con la dirigencia sindical, pero tampoco están contentos con el panorama que estamos viviendo como país. Entonces, no sé si es una virtud de la dirigencia sindical, que menos mal llamaron, gracias a Dios, llamaron a movilizar y a parar, o si realmente es la bronca popular que, bueno, está siguiendo a una dirigencia que sabemos que es burocrática y que sabemos que tranza, pero que es hoy la que llamó a movilizar, ¿no? Bueno, por eso, como decía María, una de cal y una de arena, ¿no? Es decir, parece que nos tendríamos que conformar con que al menos hay un paro general, y eso me parece que es una locura. ¿No? La vara de la lucha obrera, organizada, combativa, ¿qué diría Tosco? Si los escucha, por ejemplo, a la conferencia de prensa ayer. Bueno. ¿Qué diría Baldini? ¿No? María se ríe. ¿Pero qué? ¿No? Baldini, ¿Está bien? Yo me acuerdo. ¿Está bien? ¿Qué diría Jorge Triaca? ¿Qué dirían los grandes dirigentes sindicales? Pero volviendo a la realidad, ¿qué es la que muchas veces nos supera? Triaca tuvo un hijo. Bueno, sí, y se hizo pro. Viste que... Sí, pero bueno, los hijos no son el padre para... Totalmente. ¿Vos crees que, María, a esto iba? ¿Vos crees que falta solidaridad también en el pueblo? Porque si miramos hacia atrás, tenemos los locales abiertos. Si miramos enfrente, tenemos locales abiertos. Frente a este panorama que lo hemos tratado acá con las cámaras de comercio de Ushuaia y de Río Grande, donde la caída monumental en el consumo puede llevar a más trabajadores despedidos, donde vemos y lo vimos aquí, fue primicia de No Somos Neutrales, que la Anónima estaba muy cerca de estar en preventivo de crisis. La Anónima tiene 5 locales en Tierra del Fuego, de los cuales evalúa cerrar 2. Estamos viviendo un panorama en donde los empleados de comercio, también como parte de la matriz de movimiento económico en Tierra del Fuego, sufriendo enormes pérdidas. Hablamos con Luis Schreiber también justamente de los comercios de barrio, de los kioscos y almacenes que están viviendo al fiado. Y sin embargo, la Cámara de Comercio de Ushuaia y la Cámara de Comercio de Río Grande se han juntado con los libertarios. Y está hermosa la reforma para ellos, es necesaria. Y están apoyando una reforma que puede llevar a mayor precarización, mayor ajuste, y para mí es un tiro más arriba ya no de los pies, sino más arriba de las rodillas. Se ve también, María, vos ves que falta solidaridad también entre los sectores de la sociedad. Para mí, el pueblo fueguino es totalmente solidario, si no había sectores que no podrían estar subsistiendo hoy en día. Sí. Eso definitivamente, porque donde hace falta un medicamento se junta plata, claro. Donde hace falta un alquiler se junta guita, donde se pone un bingo, se pone algo, se hace una feria y se junta. El pueblo están las cocineras populares, que si no fuera por ellas, mucha gente no comería. Trabajadores, trabajadoras, sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, el pueblo fueguino es solidario. Bien.
definitivamente, no es lo mismo la Cámara de Comercio, no es lo mismo porque... Esa pequeña burguesía oligarca. Claro, ellos fueguina, representan a su propio interés, ellos representan... Mientras los comercios paguen la cuota, ¿no? Nada. Parece que está bien. Estamos hablando de otra situación ahí, que están atrás de sus intereses, que yo no sé si no la ven o no entienden que por más que reforma laboral que haya y en las condiciones de esa reforma laboral, ¿quién va a ir a comprar? Si no vamos a tener plata, no vamos a tener un peso porque no van a poder pagar el salario en especia, no van a tener todo el día laburando, nada. Esto, ¿no? Quizás no la ven, quizás no les importa, quizás les interesa que mañana van a tener plata y el resto que se caiga. La verdad es que no sé, pero sí, el pueblo fueguino es solidario, es luchador. Yo vivo acá hace 18 años y siempre lo hemos visto porque cuando una persona necesita, siempre hay alguien atrás tendiendo una mano, una casa. Este pueblo está construido en eso, ¿no? Totalmente. Porque venimos de afuera, siempre alguien te dio una mano para claro. llegar a fin de mes, para una compra, la primera compra, el primer colchón, ¿no? Esto, hay que reorganizar las redes sociales, ¿no? Y esto, porque y la conciencia de clase, de somos trabajadores y trabajadoras. Lo que haga la Cámara, ya sabemos, están llenos de guita todos, así que... pero ellos son los que, de alguna manera... ¿Por qué lo traigo a colación? Porque querían las salmoneras, o sea, que quieran la reforma laboral. Claro. Te das cuenta ahí que les importa nada. Entonces, mientras ellos tengan a fin de mes su plata, que se pudra toda la provincia con los salmones podridos por ahí. Bueno, ¿no? pero yo planteo esto, a ver, y esto lo pregunto a Agustín. Yo veo, ustedes me corregirán, a ver, tengo una percepción que la quería compartir justamente con este tema, porque me da la sensación de que la derecha, la oligarquía nacional, el mismo andamiaje político libertario, los círculos de poder concentrado, las grandes corporaciones, tanto mediáticas y económicas del país, saben, y me da la sensación que le han delegado justamente por haber entendido de que la matriz solidaria de nuestro país no va a dejar tirado a nadie para profundizar el ajuste. Sabe que no es una responsabilidad de ellos y saben perfectamente que el pueblo argentino es solidario y que nadie se va a morir de hambre, como dijo el presidente, y que el presidente va a seguir ajustando hasta que no vea cadáveres por la calle, como lo dijo en una entrevista. Entonces, a mí me parece, y esto quería plantearlo a ver con ustedes, si compartimos un poquito, aunque sea de esto, que sería interesante, si no ven que le han delegado al campo nacional y popular, a la izquierda y a los sectores más solidarios, algo que el Estado se está desprendiendo para que alguien dé un plato de comida más, o que pague un alquiler, porque mientras eso pase, la contención social no estalla. ¿Hay algo de eso? Bien, yo no sé si diría a los sectores nacionales y populares, sí a la clase obrera, sí a las compañeras y a los compañeros. ¿Pero ves algo de eso? Que están en los comedores bancando a las familias que no tienen para comer, ¿no? Y ahí la solidaridad, que hablábamos de un pueblo solidario, pero la solidaridad también se construye, ¿no? Nosotros desde el Centro de Estudiantes estuvimos la semana que se tomó el puerto y que estuvieron los trabajadores afuera del puerto, fuimos con el Centro de Estudiantes y estuvimos toda la semana acompañándolos. Y un trabajador del puerto nos decía, yo agradezco mucho que estén acá, porque yo no hubiera estado. Porque si ustedes estaban saliendo a reclamar por la universidad, yo no hubiera estado, pero ustedes en vez de estar en su casa ahora están acá. Y sabes que ese mismo trabajador y ese grupo de trabajadores en realidad hoy está en Ushuaia, en la calle, manifestándose contra la ley de glaciares, contra la reforma laboral y pidiendo financiamiento de las universidades. Entonces la solidaridad se construye junto con la conciencia de clase y junto con el acompañamiento de los trabajadores, ¿no? Como ahora el gran acompañamiento que están teniendo los trabajadores de FATE, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, ahí se construye la solidaridad. ¿Falta organizar esa solidaridad para formar un movimiento un poco más fuerte que empuje a la dirigencia política, María? Y ahí es donde nos faltan las conducciones, ¿no? El gran, decimos, de quienes convoquen a unificar. Nosotros, cuando decimos, ¿dónde termina esto? ¿Cómo hoy se vota? Sí. ¿No? Venimos de este recorrido. Y ahora, y decimos siempre,
necesitamos un gran plenario, congreso, de todos y todas quienes queramos derrotar esta reforma laboral. Sí. Discutamos un plan de lucha para frenarlo. Ahí está. Esa es la tarea, ¿no? Desde los diferentes sectores que pueden convocar, desde sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, convocar a esos grandes sectores para discutir cómo nos organizamos para pelear, no para decirle a la gente lo que tiene que hacer, claro, para discutir, plantear una agenda, esa agenda de lucha para tirar abajo esta reforma y el ajuste que tenemos todavía encima. Así que esa es una gran tarea que tenemos. Me sumo a esto y multiplicar es la tarea. Multiplicar es la tarea. Sí, claro. Difícil tarea en estos tiempos, ¿no? Donde el individualismo, donde el egoísmo está promovido desde el Estado, ni más ni menos, ¿no? La estigmatización, la persecución, el odio, este discurso, ¿no?, de odio que tiene este gobierno, la verdad que es muy llamativo y ya a esta altura, después de 2 años y medio, me parece que no cabe ninguna duda de que es así. Ahora, el otro día, les cuento a todos los oyentes, antes de ir a la pausa, voy a dejar una pregunta en el aire, vamos a hacer una pequeña pausa, tomamos unos mates, ¿les parece? ¿Tienen tiempo? Dale. Sí, por favor. Yo por ustedes, ¿no? Sí, sin problema. No hay ningún Estamos problema. de paro hoy. Esto es una forma también de lucha. Claro, una ¿no? forma de lucha. Es una forma de lucha. Por eso decidimos hacer el programa. Hoy no íbamos a parar, pero dijimos, no, alguien tiene que poner una voz. Y cuando hablamos contigo, cuando mandábamos un mensaje, che, qué bueno que podamos charlar esto. A ver qué carajo les pasa a los pibes, viejo, porque la verdad que estoy muy preocupado, ¿no? Pero digo esto, voy a dejar esta pregunta y después vamos a una pausa, después volvemos, ¿les parece? Dale. Si es necesario, como le recomendamos nosotros al señor gobernador desde este lugar, junto con los intendentes Walter Woto, Daniel Harrington y Martín Pérez, que convoquen de manera urgente al Consejo Económico Social de Tierra del Fuego en cada uno de los municipios y del gobierno provincial para trazar un plan de lucha organizado que evidentemente la dirigencia política no está a la altura de esta circunstancia. ¿Para qué? Bueno, para pedirle a los diputados y senadores de todos los espacios políticos que tengan la enorme responsabilidad y que este plenario de trabajadores y trabajadoras de sectores productivos, de la educación, de los consejos sociales, de las universidades, de la industria, de las pymes, de los comercios, puedan dejar un mensaje claro. Se juntaron para pelear y luchar para hacer un amparo colectivo por el gas natural y en esta reforma laboral se hacen todos los boludos. Me parece que tenemos que decir las cosas como son. Y sin quitarle el cuerpo, humildemente desde este lugar, me parece que voy a dejar planteada esta pregunta para nuestros invitados. ¿Es necesario que el gobierno provincial y los municipios dejen de boludear con diferencias de pluma arriba de un escenario y se pongan a laburar por el bien colectivo o no? Enseguida volvemos aquí por No Somos Neutrales, por Radio Más Multimedia. Aquí hoy, un día feriado, la lucha colectiva, acompañando a trabajadores y trabajadoras que están justamente en lucha contra la reforma laboral. Ya venimos. No Somos Neutrales. Radio Más 104.9.
Radio Más 104.9 MHz.